Pues el día de hoy vamos eh, a observar la, la utilización de este instrumento de evaluación, sobre todo en la parte práctica profesional, que es importante que nosotros vayamos conociendo de las diferentes pruebas eh, que tenemos dentro de nuestra práctica profesional y que es sumamente importante que nosotros vayamos conociendo y aprendiendo sobre todo sobre sus funciones, sobre los ámbitos de aplicación y eh, estas prácticas de aplicación para nuestro trabajo en cualquiera de los ámbitos que nosotros nos estamos desenvolviendo. Pues bien, es importante también tener en cuenta que en esta época que es un poco difícil, eh, sobre todo por las situaciones de la pandemia y pues cuáles son las alternativas que nosotros tenemos de aplicación, de evaluación, de intervención en nuestro ámbito laboral. Entonces, en esta jornada pues, de aprendizaje lo que vamos a hacer es aprender mucho sobre el funcionamiento y sobre las particularidades que tiene eh, el TAMAI. Y entonces, eh, como parte de la práctica profesional, de dónde, cómo los utilizamos en estas funciones importantes pues teniendo en cuenta que este instrumento se lo va a abordar de diferentes ámbitos. Pues bien, vamos a ir viendo la autoría del test. Este test ha sido creado por el doctor Pedro Hernández Guanir. Pues este autor trabaja específicamente en Canarias. Él reside en este lugar. Tiene una amplia trayectoria, pues podemos observar que es catedrático jubilado de psicología en la Universidad de La Laguna, fue director del Instituto de Ciencias de la Educación de esta misma universidad durante un periodo de 10 años. Fue presidente también del Consejo Escolar de Canarias durante 3 legislaturas, durante 3 periodos. Ha sido profesor de primaria, licenciado en psicología, en el diplomado de psicología clínica y en pedagogía terapéutica, así también como doctor en pedagogía. Además, se ha dedicado también a la parte psicoterapéutica durante varios años y pues lo hace también en la actualidad en su lugar de residencia. También es importante conocer que el autor de este test también eh, ha sido el autor del test Moldes y del Tamadul. En este caso, pues, para ir abordando un poco de una manera cortita y general, pues el Tamadul es la versión para adultos de lo que en este momento estamos viendo el Tamay y también del Moldes y pues en términos generales el Moldes intenta medir elementos relacionados con nuestras funciones cognitivas, de afrontamiento, etcétera. Y pues esto nos ayuda mucho también que en el proceso de evaluación vamos a ir viendo cómo nos vamos relacionando en el transcurso del aprendizaje con otras pruebas de aplicación. También es importante indicar que dentro de la práctica profesional específicamente con este instrumento lo hago en la parte de familia, en el área de psicología jurídica, en la parte específicamente de familia, pues sí, en especial en el área de
adopciones, que es en el ámbito donde me desarrollo, en el que tengo la experiencia profesional y pues que ya aproximadamente hace 10 años pues vamos trabajando en esta práctica profesional eh, desde el área de psicología y pues teniendo en cuenta que esta herramienta realmente es muy importante porque se va a adaptar a diferentes campos. Vamos a hablar un poco, pues, mm, para ir explicando un poco de lo que va a consistir este espacio, pues tenemos que el TAMAI ha sido destinado para la apreciación de un grado de adaptación, ofreciendo una novedad de distinguir a cada uno de los aspectos clásicos de esta, pues unos subfactores que se van a asociar entre sí y que permiten determinar la raíz de una inadaptación, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo con mayor claridad en este sentido, pues. Y específicamente con los contenidos de esta jornada de aprendizaje, pues vamos a hablar sobre las características del test, sobre la aplicación, también obviamente, de las características que tiene la herramienta, la estructuración, las normas generales de interpretación, obviamente la parte de la interpretación por niveles, por factores, la interrelación que tienen estas escalas en el TAMAI, y en algunas situaciones pues vamos a ir viendo también los análisis de casos y pues especialmente también cómo lo vamos a complementar con otras pruebas psicométricas. Entonces es muy importante que eso podamos ir aprendiendo para poder ver el uso que podemos tener con este instrumento y cuáles son los beneficios que vamos a tener. Vamos a analizar los contenidos para poderlos relacionar con la estructura propia del instrumento y pues en la parte del análisis vamos a observar cómo se representa el instrumento en diferentes facetas con los casos que vamos a observar y pues vamos a ver también las aportaciones que ustedes van a ir teniendo dentro de este proceso. Es importante determinar la complementariedad de este instrumento porque es importante que dentro de nuestra experiencia profesional para poder tener una evaluación diagnóstica, tenemos nosotros como profesionales tener el arte de poder ir agrupando y saber qué instrumentos vamos a ir utilizando según el caso y también agrupando esta información con la parte de la complementariedad de la información adicional y pues con qué otros instrumentos también podemos obtener información relevante que nos va a ayudar mucho a poder comprender y saber qué es lo que está sucediendo con con los casos que estamos recibiendo y pues viendo las alternativas que tenemos dentro de nuestro ámbito de nuestra profesión. Pues bien, vamos entonces en términos generales a hablar sobre las características de este instrumento, porque es importante poder ver este ámbito para que después, más adelante, podamos ir entendiendo cómo vamos a interpretar este instrumento. Entonces, es importante que se entienda desde el principio que el TAMAI va a evaluar el nivel de adaptación de una persona. Cómo esta persona está integrada, ¿sí? En diferentes contextos en los que se encuentra vinculada habitualmente, ¿sí? Este test no mide patología, no mide una clínica específica, si bien va a tener un apartado familiar, pero no va a evaluar específicamente un apartado o un ámbito forense de la familia como tal, pero que sí, junto con la interpretación técnica y otras herramientas, pues vamos a poder dar unas respuestas frente a lo que el TAMAI en contexto nos va a dar como información luego de la evaluación. Pues en sí, el TAMAI
desde origen o originalmente, pues lo que va a evaluar es el nivel de adaptación. Es importante resaltar eh, pues que este instrumento es una prueba autoaplicada, ¿sí? La persona lo va a llenar, eh, va a medir un espacio de adaptación subjetiva, que sería lo que la persona tiende a estar vinculada en su entorno. Es probable que podamos encontrar una discrepancia entre lo que la persona nos coloca y lo que la realidad ocurre. Pero es importante que desde el inicio se entienda que lo que el instrumento nos va a medir es cuánto esta persona está adaptada a sus entornos. Sí, bueno, lo que les comentaba un poco, esta prueba es autoevaluativa, ¿sí? Pues se le va a facilitar el instrumento, se le va a facilitar las hojas para que la persona pueda marcar, ¿sí? Y la formulación es bastante sencilla, donde hay una serie de frases y la persona tiene que responder si es un sí o si es un no, si es que se adecua o no a su caso. Por lo tanto, pues va a ir respondiendo a las preguntas de esa manera. Es frecuente que si esta prueba la aplican en niños, niñas en diferentes niveles, que ya lo vamos a explicar, a estos niños nos digan, hay preguntas que están repetidas o hay preguntas que se parecen. Tengo la impresión de que esto ya me lo preguntaron hace algunas interrogantes anteriores o parece que esta pregunta yo ya la vi anteriormente. Em, pues sí pasa que generalmente los niños y las niñas sí se dan cuenta que hay preguntas muy similares o muy parecidas entre ellas y pues obviamente nosotros en la parte profesional sabemos que eso tiene un fin, tiene un uso. Si eso se da cuenta la persona, pues no hay ningún problema. Nosotros vamos a indicar que no pasa nada, que puede seguir respondiendo como ellos consideren y pues que vayan respondiendo que sí o que no en esta prueba. Explicar también el hecho de que es importante que esta aplicación se la ha hecho originalmente en lápiz y papel, en la parte de cuadernillo físico, pero que por esta situación de la pandemia ya existe también habilitada la aplicación online mediante la plataforma de TEA Corrige. Entonces, obviamente esto resulta bastante útil, sobre todo para estos tiempos en los que no podemos hacer de pronto en la gran mayoría evaluaciones presenciales y, y también pues que es difícil en el caso de que por A o B circunstancia el niño o niña no pueda llegar a nuestro espacio, a nuestro consultorio, a nuestro despacho y pues existe esta posibilidad por parte de la aplicación online que realmente es bastante bueno eh, para que pueda ser evaluado de una manera igual correcta, objetiva y poder realizar esta prueba. Es bastante sencilla también en modalidad online, pues para los niños, niñas, en este sentido, no va a ser muy complicado y pues en el momento que se ha realizado las aplicaciones mediante esta modalidad, pues ha sido bastante amigable el proceso de la aplicación. Entonces, podrían ustedes probarlos, es recomendable que lo puedan hacer. Pues bien, asimismo, en esta situación, así como se la puede aplicar dentro de la plataforma, pues la corrección también va a ser online mediante TEA Corrige en la página web y podemos hacer la corrección. Pues vamos a introducir las respuestas o en el caso de que sea aplicación online, específicamente, pues va la plataforma de TEA a darnos el perfil que ya pues vamos a recibir después de la información, después de ingresar la información. Esta prueba pues tiene un tiempo entre 30 y 40 minutos de aplicación
Pero sí también es verdad que generalmente en niños, niñas, pues en algunas ocasiones sí han tardado mucho menos en poderla resolver. Es bastante acelerado esta situación, que puede ser que en 20 minutos ya la tengan respondida a la pregunta. Entonces, como tiene una dinámica bastante sencilla de las respuestas, es para algunos niños bastante eh, fácil de poderlo hacer y pues se han demorado un poco menos en responder. No pasa nada si es que se responde la prueba en menor tiempo. Por lo tanto, simplemente es una característica que nos podemos encontrar, que de hecho durante la práctica profesional ha sucedido y que es importante poder ir viendo también estas características que muchas de las veces por la dinámica de los niños, pues podemos encontrarnos con estas situaciones características. Ajá. Generalmente, por una cuestión de criterio profesional dentro de la experiencia y de la práctica, pues aproximadamente pues el instrumento, para ponerle una generalidad, en 30 minutos ha sido más o menos lo que generalmente se han demorado los niños, niñas, eh, adolescentes en poderlo resolver en términos generales. También es importante que ya más adelante lo vamos a ir viendo, pues que el tamaño incluye dos escalas sobre el estilo de respuesta de la persona que es evaluada. Esto es importante que se entienda que el estilo de respuesta tiene que ir, bueno, generalmente tenemos la impresión de que la mayoría de escalas psicométricas presentan una escala de validez y de eso nos ayuda a fiarnos también, obviamente, del resultado y de la interpretación que hace la persona de sí misma. En este caso, pues las escalas no son precisamente una escala de validez, pero sí tienen un patrón bastante claro sobre el estilo de respuesta que tiene la persona. Sí, y que esto pues va a estar asociada a la interpretación de las escalas. Entonces tenemos estas escalas sobre el estilo de respuestas y que nos va a ser muy útil para la interpretación. Entonces, el ámbito de aplicación pues va a estar a partir de los 8 años hasta las personas adultas, con algunas franjas delimitadas de acuerdo a los niveles que se le atribuye a la persona. Y en relación a esto, en el hecho de que sean personas adultas, es importante que tenemos escalas de adaptación adulta con el test del TAMADUL. Entonces, es recomendable que para evaluar en personas adultas podamos complementarlo o hacerlo con el test del TAMADUL. Bien. Una cosa que es muy importante y que es muy amigable también de este test, em, es importante que tenemos diversos niveles de profundidad de interpretación de datos, ¿sí? Hay interpretaciones más superficiales de la prueba, pero también hay las interpretaciones que es mucho más profunda, mucho más densa y que nos da muchísima información y que en este sentido nos va a aportar diversos niveles de análisis en los casos que nosotros tengamos dentro de nuestra práctica profesional. Mientras más profundo sea el análisis, va a ser también mucho más enriquecedor y mucho más útil y óptimo. Por lo tanto, es importante invitarlos a que sean muy precisos y profundos en el análisis de la información que nos da este test. Actualmente, este instrumento ya se encuentra en una cuarta edición. Eh, en este sentido, es importante entender que si alguien de ustedes ha tenido el tamaño de las ediciones anteriores y que si
podemos analizar el cuadernillo, evidentemente es el mismo. En este sentido, cuando mejora las ediciones, nos hace referencia a la ampliación de baremos. Entonces, en la cuarta edición ha aumentado el baremo en Colombia, ha aumentado en el ámbito de investigación en la población relacionada con los ítems que se analizan. Por lo tanto, es importante analizar en estas ediciones que tienen los instrumentos para que estemos claros que existe la probabilidad de que este instrumento sea mejorado. También es importante ver que hay algunos conceptos estadísticos dentro de esta presentación con la finalidad de poder comprender, pero no lo vamos a topar de una manera muy intensa, ¿sí? Para no centrarnos específicamente en esta situación, puesto que ya este instrumento lo vamos a obtener al perfil gráfico dentro de la plataforma y dentro de un perfil gráfico, pero sí mencionarles que pues esta fundamentación estadística pues está dentro de las características especiales de lo que ya hemos conocido en algunos test anteriores sobre el alfa de Cronbach, ¿sí? Lo que hace medir, en este caso, como cuánto de fiable es este test, ¿sí? No de las respuestas específicamente, sino de cuánto yo me puedo fiar yo que realmente este instrumento está midiendo adaptación y no está midiendo otra cosa u otro concepto. Entonces, esta situación estadística eh, se mide mediante el alfa de Cronbach. Toda respuesta se sitúa en el análisis de entre 0 y 1. Por lo tanto, en este sentido, en este caso, desde 0,75, 0,80 o 0,90, en este caso, es muy óptima para que poder entender que la fiabilidad estadística de este instrumento pues es muy alta y si mide el instrumento lo que quería medir desde un principio, que es la adaptación. Como les decía, con un solo cuestionario, con un solo ejemplar de aplicación, sea de online o aplicación física con el cuadernillo, pues tenemos 3 niveles de escolaridad en un solo ejemplar. Estos 3 niveles lo que se ha hecho es traducir las edades de las personas a estos niveles de aplicación. En términos generales, lo que nos explica el manual es que vamos a situar en el nivel 1 a niños, niñas que se encuentran en tercero, cuarto y quinto año de primaria. En el nivel 2, niños, niñas que con el mismo cuadernillo están incluidos a niños, niñas de sexto de primaria y primero y segundo curso, ¿sí? Para nuestro ámbito. Y el nivel 3, en el cuadernillo que tenemos, van a estar incluidos a niños, niñas de tercero y cuarto de educación secundaria y primero y segundo de bachillerato, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ustedes están viendo en su pantalla las siglas que está la ESO, que es Educación Secundaria Obligatoria. Por lo tanto, lo que nosotros acá denominamos la colegiatura, etcétera. Y pues el bachillerato y el grupo de los adultos. Entonces, a veces generalmente nos puede traer dificultades en esta mm, agrupación por las edades y pues a veces la estructuración escolar de algunos países no es igual que en Ecuador, no es igual que en España, no es igual en diferentes espacios. Entonces, ustedes pueden observar un cuadrito que está en tonalidades azules y que ahí tenemos las edades que están agrupadas según los niveles en el tamaño, que pues nos serviría como un elemento comparativo a lo que ya lo mencionamos.
Entonces, es importante el poder tener esto porque visualmente es mucho más amigable el poder observar estos niveles y según las edades de cómo están agrupados para no perdernos el momento de la aplicación. Entonces, en este aspecto, pues vamos a traducir las edades a los niveles escolares y eso ayuda para, a nivel general, a varios países para poder tener una orientación de lo que estarían dispuestos los niveles. ¿Sí? Entonces, entenderíamos que si lo que estamos evaluando es a un niño o una niña con una edad comprendida entre los 8 y los 10, pues deberíamos aplicar el baremo de corrección del nivel 1. Con el mismo cuestionario, con el mismo cuadernillo, podemos aplicarlo también en niños, niñas entre 11 y 13 y el baremo de corrección sería el nivel 2. Y en caso de que queramos aplicar a personas mayores de 14 años o a partir de 14 en adelante, vamos a aplicar el nivel 3, que está en un tono azul oscuro. Entonces, de 14 para arriba, nivel 3, de 11 a 13, nivel 2, de 8 a 10, nivel 1. Perfecto. Entonces, cuando se aplica este instrumento, es muy importante que se pueda dar soporte, instrucciones para rellenar los datos. En la primera página ya nos aparecen algunos datos que tienen que ser llenados por la persona. Y pues generalmente entre los niños o niñas más pequeños pueden tener dificultades en la escritura o en el momento de llenar los datos y podemos dar instrucciones o dar soporte al momento de llenar los datos. Y en este caso, por ejemplo, también hay la posibilidad de que las personas puedan leer las instrucciones, ¿sí? Y se puede dar soporte en algún caso de dudas. Lo que no se recomienda es que en la aplicación de los ítems, cuando una persona no lo comprenda, eh, nosotros le demos soporte interpretándolo a la vida cotidiana, el momento de la duda, para que pueda comprender el ítem. Eh, es mucho más fácil buscar sinónimos o buscar palabras afines para que este niño o niña atienda sobre qué se refiere la pregunta o ayudarle a traducir si es que hay alguna pregunta que inicia con alguna afirmación en negativo, que generalmente a los niños, niñas se les complica un poco comprender este tipo de frases cuando empiezan con una negación o con una negación, cuando por ejemplo dice yo nunca o creo que nunca, por ejemplo, y no podemos comprender un poco con los pequeños que si pongo sí o pongo no, entonces podemos ayudar para poderle hacer una traducción cognitiva de la frase con sinónimos, pero no traducirle con un ejemplo cotidiano. Voy a poner un ejemplo, no sería adecuado decir, esto quiere decir que, por ejemplo, si existe una persona en tu clase que sí, etcétera, y yo le estoy ahí, en este caso, poniendo un ejemplo bastante práctico, bastante claro, para que sobre esa particularidad él pueda responder o ella pueda responder eh, cuando podemos dar instrucciones con sinónimos y obviamente tener la cautela de qué tipo de soporte estamos dando para no desviar y no sugerir la respuesta. Pues las personas adultas pueden leerlo por sí mismas y pueden comprender las instrucciones sin mayor inconveniente y cuando lleguen al apartado de la familia de origen, en especial en caso de ser adultos, generalmente piensan en su familia, de dónde él nació, de dónde él creció, de dónde él se desarrolló, ¿sí? Entonces, otra de las ayudas que tiene el instrumento es que en niveles de primaria se puede hacer descansos. Está recomendado que dentro de las instrucciones, pues al llegar al ítem 77, podemos proponer al niño o una niña que
qué sé yo, pueda hacer un juego, pueda tener un espacio para hacer un dibujo libre, desconectarse de la evaluación eh, y pues con la finalidad de tomar un descanso, de tomar un respiro y poderlo hacer. En este caso, ¿por qué en el ítem 77? Porque en este espacio va a finalizar un bloque temático, por lo tanto, antes de pasar a otro bloque de información, es preferible hacer un stop. Entonces, es importante que ustedes recuerden que pueden hacer este descanso para que el niño o niña pueda estar más concentrado cuando empiece el siguiente bloque informativo. Es importante también tener en cuenta que es importante pues el tener la comprensión de algunos ítems, ¿sí? Porque a partir del ítem 105 aparecen algunas preguntas en las que el niño o niña debe redactar alguna palabra en específico o algún concepto que tiene que ver en relación con su situación o relación familiar, ¿sí? Por ejemplo, de los hermanos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que generalmente los niños, cuando ya hemos pasado durante un bloque donde ha sido la secuencia responder sí o no, sí o no, sí o no, el momento que se encuentren desde el 105, ya no comprendo un poco si tengo que escribir o tengo que escribir un sí o tengo que escribir un no. Entonces, es importante que desde este ítem eh, estemos pendientes para poder revisar cómo están respondiendo. Em, También a partir de este ítem existen preguntas que son un poco complejas para poder tener una comprensión según la edad. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, vivo con mi papá pero no con mi mamá, o vivo con mi mamá pero no con mi papá, y hay veces que niños o niñas que tienen papás separados pueden tener dificultades para poder responder esta pregunta. No quiero decir con esto que la prueba sea difícil de responder, ¿sí? O difícil de entender, pero también hay ciertas particularidades de cada niño o niña y que tenemos nosotros que como profesionales estar pendientes que dentro de este ítem, a partir del 105 sobre todo, pues tenemos que estar muy pendientes de cómo lo están realizando y poder orientar, ¿sí? Es importante que también tener en cuenta sobre las omisiones, por ejemplo, existen omisiones que son lógicas, por ejemplo, que habla sobre los hermanos y el niño o niña no tiene hermanos, entonces obviamente va a existir este tipo de omisiones y pueden estar vacías estos espacios o puede ser la ausencia de un familiar, que si no ha conocido de pronto su figura paterna, entonces es posible que no haya respondido estas preguntas que generalmente puede suceder, por ejemplo, en el ámbito de adopciones, que nos sucede mucho cuando la familia es monoparental. Entonces, va a faltar la presencia de alguno de los progenitores y pues obviamente va a existir una omisión en estos espacios. Entonces, en este caso, los conceptos de la figura que tiene ausencia, pues obviamente no van a estar presentes y hace referencia a este tipo de situaciones y a esta lógica. Pues bien, en este caso, lo que hablábamos hace un momento sobre las escalas de los estilos de respuesta, exactamente en este caso específico no miden una precisión, no miden una fiabilidad. Pero sin embargo nos da información muy importante o algunas pistas que tiene mucho que ver en la información que vamos a obtener y que son sumamente importantes y que nos va a presentar en la hoja del perfil el momento que ya tengamos nuestras respuestas y que vamos a ver estas escalas que son especiales. Por ejemplo, vamos a tener la información en pro imagen. ¿Sí? Esta nos va a medir
sobre la tendencia a sobrevalorarse, dando una imagen que puede ser exagerada de uno mismo, en este caso, o eh, eh, de cómo yo me valoro. No es extraño que en este apartado pues se puntúe en positivo, porque siempre tenemos como una forma de intentar mostrar lo mejor que tenemos, lo que en otros instrumentos podría llamarse como una deseabilidad social. Y en esta situación pues es importante tener en cuenta que a veces puede ser que podemos valorarnos de una manera muy positiva, muy exagerado. No es extraño que los niños puntúen alto en alguno de los ítems que evalúen pro imagen, pero sí va a ser extraño, pues, eh, que sea más bien lo contrario, ¿sí? Em, en este, en este sentido, hay que tener un poco de cautela el momento de que nosotros tengamos una puntuación sumamente elevada. Esto no quiere decir que no puede ser interpretada la prueba, pero sí podemos ir comprendiendo que de acuerdo al estado en el que se encuentra el niño o niña, sobre todo en el proceso de crecimiento, en el proceso eh, que tienen los niños, niñas, sobre todo en la parte de afianzamientos personales, donde están buscando aprobación, etcétera, pues obviamente estas puntuaciones van a ser mucho más visibles de encontrar, que sean muy exageradas o que sean muy, muy altas en estos casos. Eh, pues en este sentido nos va a dar mucha información. Puede ser que tengamos una imagen distorsionada en positivo de sí mismo. Pues bien, vamos a continuar. En este sentido, es importante también poder tener en cuenta eh, que esta escala eh, siempre nos va a dar la información en la forma en cómo este niño o esta niña pues está observándose en su imagen, en, eh, en cómo está visibilizándose y cómo yo me quiero mostrar. Muy bien. Em, Pues en ese caso sí vamos a tener que tener una lógica en la cuestión de una imagen sumamente elevada, en una imagen pro elevada o exageradamente alta. Generalmente nos puede dar información en la que el momento de hacer el análisis puede ser que no se encuentre en realidad tan bien, sino más bien lo contrario, ¿no? Como que intentamos mostrarnos de una manera diferente a lo que realmente está sucediendo. Entonces, esa tendencia de presentarme mejor de lo que yo estoy o presentarme mejor de lo que soy en este sentido. ¿Sí? Entonces, es importante poder identificar que si podría suceder esto, el problema puede estar como que un poquito más elevado de lo que creeríamos o que dentro de nuestro análisis tener muy presente esta característica, esta situación eh, para, para el momento de la interpretación. Porque pues es una información bastante valiosa eh, que tenemos que tener en cuenta eh,
durante nuestra interpretación ya con los datos, con la correlación. Entonces, en ese sentido, sí, el poder tener esta perspicacia, ¿sí? De verificar la situación y poder comprender que pueden existir este tipo de situaciones que obviamente ya en nuestro análisis va a ser mucho más minucioso y vamos a tener que estar muy pendientes de esta situación. Muy bien. Entonces, eso es como normativa general, luego vamos a ir viéndolos en los casos. Y también, pues, les decía un poco sobre lo que hablamos de los niños que son súper pilas o muy listos y que ya se dieron cuenta o se percataron de que existen preguntas ya salió antes o esto me lo preguntaron, esta pregunta parece que yo ya la vi. Entonces, efectivamente, sí, hay una escala de estilo de respuesta que se la denomina de contradicciones y que mide es justamente la discrepancia que existe entre dos preguntas muy similares que están dispuestas en 12 parejas o que son 24 ítems que se parecen, que están distribuidos en toda la herramienta, que lo que hace es saber y ver si existe una concordancia en la respuesta que pues, obviamente en la parte de la tendencia sobre la honestidad, en el niño o niña responder sin tener contradicciones. Por lo tanto, este tipo de discrepancias van a implicar que una elevada puntuación puede existir una tendencia a modificar el contenido. eh, y si bien no es un criterio de fiabilidad, pero sí podemos encontrar una puntuación elevada, pues eso nos podría dar una tendencia natural, voluntaria, por ejemplo, a modificar las respuestas que esté emitiendo de manera consciente o a falsear un poco las respuestas. O puede ser a veces también una situación de cansancio, por ejemplo, de no hacer el descanso cuando era necesario. En el ítem 77 eh, y pues, o que puede presentar algún tipo de dificultad en la comprensión y que por esa situación puede existir algunas contradicciones. Recuerdo el caso dentro de la práctica profesional en la que una niña durante el momento de responder con un nivel de honestidad bastante elevado, el momento de responder, sobre todo en la situación problemática, el momento de responder en el ámbito familiar, y cuando aplicamos pues el instrumento, encontramos un nivel de contradicción sumamente elevado y que pues era como un poco extraño qué era lo que pasaba, pero a veces se puede generar esta situación por el nivel de comprensión, porque hay veces que las contradicciones altas no significa que toda la aplicación es por falsear la información. Puede ser por una falta de comprensión en el momento de la realización del instrumento. Bien, pues bien, vamos avanzando eh, co- ya luego de aplicar la prueba, luego de tener nuestro perfil, existe la norma de interpretación y pues generalmente vamos a ir analizando estos espacios. Bien. Como lo hemos dicho, pues nosotros vamos a tener una puntuación directa dentro según el número de ítems que ha respondido y lo que hace TEA Corrige es convertir esta información pues en un perfil que va a ser interpretable estadísticamente, que nosotros no vamos a tener la necesidad de hacerlo de una manera manual para poder relacionar los datos, sino que ya tenemos la ventaja de tener la plataforma y que ya nos arroja directamente nuestro perfil, ¿sí? Y la verdad es que
en estos momentos se agradece que exista este tipo de situaciones y de posibilidades porque obviamente el hacer una corrección manual implica muchas situaciones, cuestiones de hacer comparativas numéricas, de hacer comparativas estadísticas, etcétera, y que buscar baremos, comparar, etcétera. Y pues sí, es un poco complejo. Entonces, a partir de que tenemos la corrección automática dentro de la plataforma, esto mejora muchísimo. Y tenemos ya puntuaciones directas, pues que sería el cómputo de las respuestas en sí y las respuestas en no. Y esto lo que hace es traducir automáticamente la corrección online y nuestro perfil para poder interpretar. Es importante saber que muchas pruebas estadísticas o muchos tests, muchas pruebas psicométricas utilizan diferentes sistemas de interpretación dentro del análisis de los baremos, entre los análisis estadísticos. En el caso del TAMAI se va a basar en percentiles, ¿sí? Pues, estos percentiles eh, nos va a ayudar a poder situarnos con los datos que tenemos y pues esto es importante que la puntuación directa pues la va a traducir con la puntuaciones que nosotros vamos a obtener. Más que un número, nos va a ofrecer una categorización por nombres que nos va a ayudar a la comprensión de las escalas. A partir de esta conversión a percentiles, pues se ha construido dos escalas cualitativas que nos va a ayudar a interpretar sobre todo la gravedad o la presencia de estos ítems. Ya vamos a verlo en el perfil gráfico mucho mejor. Pues bien, para ir entendiendo un poco lo que les estaba diciendo, aquí tenemos un perfil. Vamos, pues obviamente el perfil es mucho más amplio. Hemos tomado un extracto del perfil de un caso ilustrativo y pues vamos a ir viendo, en este caso, un tamaño del nivel 2, ¿sí? Recuerden que el nivel 2 está entre 11 y 13 años, entonces en el caso ilustrativo tenemos un niño de 11 años, pues por lo tanto corresponde al nivel 2. Tenemos las escalas, ¿sí? Que nos ayudan a interpretar y tenemos las puntuaciones directas. Estas puntuaciones directas nosotros no nos vamos a preocupar porque en estas son las que utiliza la herramienta para poder arrojar los resultados, ¿sí? Estos numeritos de acá hasta del 1 al 99 son las puntuaciones de los percentiles. Así que vamos rápidamente a lograr, a intentar explicar un poco sobre esta situación muy rapidito, que no nos genere mayor dificultad, porque generalmente la estadística es un poco compleja. Hay muchos profesionales a los que no les gusta mucho esta parte, pues sí es realmente un espacio en el que es complejo en algunos casos de entender, pero bueno, un percentil no es una puntuación per se, no es una puntuación en sí. No significa que la persona ha puntuado o ha sacado un 96, 99 o un 41 o un 20, ¿sí? Sino que, por ejemplo, si a mí me indican que tengo un perfil de 75, implicaría que solo el 25% ha sacado mayores puntuaciones para mí, ¿sí? Lo que hace en este caso entonces el instrumento es comparar mi puntuación al respecto de el resto de población que han puntuado similar en personas en mi mismo entorno o con personas con mi mismo baremo, ¿sí? Por ejemplo, si yo saco un 10%, ¿sí? Sería un percentil 10, quiere decir que prácticamente el 90% de la población ha sacado puntuaciones superiores a la mía, que sería una puntuación bajita, y esto es el funcionamiento de los percentiles. Entonces, para ahorrarnos justamente esta situación comparativa
en cuestión de números, pues lo que se hace el TAMAI dentro de la manera automatizada, pues es justamente agrupar estas categorías y agruparlos. Sí. Entonces, tenemos el sistema EPTA, ¿sí? En este sentido, pues lo que ha hecho la prueba es distribuir todos los percentiles en 7 categorías. Por eso es EPTA, que es muy bajo, bajo, medio alto, alto y muy alto. Lo ha distribuido de esta manera, que no es una manera específicamente equitativa. Lo que ha hecho, se lo ha distribuido de un porcentaje que se distribuyen en esta franja, ¿sí? Entonces, si ustedes observan que si hay puntuaciones muy bajas, pues que se van a ir agrupando entre estas opciones de los percentiles y puntuaciones muy altas, ¿sí? Hasta, no sé, 96, 99. Y la franja central también, que nos da como la media o el espacio normativo que podemos conocer en otros test. Entonces, bueno, esto de que nos sirva que este sistema EPTA nos va a ayudar a ver si tenemos puntuaciones muy bajas, un poco bajas, medias, altas o muy altas, en el momento de nuestra interpretación. Entonces, muy bien. Tenemos un segundo sistema de interpretación, que son lo que ustedes observan acá como letra C, ¿sí? Que es esta interpretación, pues cuando una persona responde a un cuestionario de los ítems críticos, ¿sí? Que van a recaer en algunas escalas. Pues cuando esto sucede y cuando presenta puntuaciones parecidas en un concepto, hace que se agrupen y estas situaciones de los conceptos pueda ir subiendo el momento de la respuesta. Supongamos que estamos midiendo depresión, ¿sí? Y tenemos preguntas relacionadas con tristeza, con apatía, con baja motivación, con pérdida de apetito. Si va por la misma línea, se va a generar un factor o un grupo de ítems que nos da a pensar que puede existir una depresión. Pero no necesariamente tiene un mismo peso específico el momento de tener apatía o tener pensamientos de muerte como tal, sino que este ítem va a sobresalir sobre todos los demás y que pues nos va a dar este tipo de información al momento de traducir ya con herramienta. Entonces, lo que hace el TAMAI es, con las puntuaciones que son elevadas o bien son porque la persona marcó muchos ítems de una misma categoría o porque ha considerado que alguno de las respuestas lo ha tomado importante, porque como que en puntuaciones gana la carrera, por decirlo de alguna manera, y por esa situación lo verifica y lo agrupa en este sentido, ¿sí? Entonces, mediante este sistema EPTA, estas preguntas lo constata y puede ser que en este sentido podamos determinar si existe o no una posible dificultad en alguna de las áreas. Pues bien, si tenemos este tipo de puntuaciones altas, quiere decir que está muy bien constatado, ¿sí? De la misma manera con las puntuaciones muy bajas, también que está muy bien constatado y donde nos decís el instrumento, donde, ojo, hay muchas preguntas de una misma categoría o algún ítem que está relevante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta como consejo dentro de la experiencia profesional es que en el instrumento, cuando tengamos una puntuación muy alta, ¿sí? Por ejemplo, en la autosuficiencia defensiva, eh, a veces hay que tener la posibilidad de echarle un ojito a las respuestas, a los sí y no, para poder entender el por qué aparece estas respuestas muy altas, de una manera tan intensa. Entonces, si venimos de un sistema de percentiles, pues lo que hace TEA Corrige es traducirlo a sistema EPTA de 7 categorías
con un sistema también de indicaciones críticas y que pues nosotros tenemos en el momento de interpretar el perfil. Entonces, cuando las puntuaciones nos aparecen también lineales, como bien, ven en este puntito intermedio, significa que no va a ser interpretable, no porque no se puede interpretar en sí, sino porque no tenemos información relevante y que no es necesario interpretarlo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que son interpretados, sí, son estas, voy a poner, por ejemplo, estas rayitas más cortas, ¿sí? Eh, pues las que se van a interpretar y las que van a estar. Lo demás no tenemos que preocuparnos porque no nos están arrojando unos resultados mayormente extraños o mayormente de tener alerta el momento de interpretar. Muy bien. Entonces, me gustaría saber si es que hasta el momento, para ya poder pasar a factores y los diferentes niveles para ir avanzando con el instrumento, pues si hasta el momento ustedes tienen alguna